Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a su programa Terapias Alternativas. Nuevamente un lunes a las 8 de la noche, en esta ocasión con una nueva invitada para tratar un tema que personalmente me apasiona mucho, que tiene referencia al mundo de los sueños. Así que, bueno, primero les presento a la psicóloga María Soledad Terán. Con ella hablaremos sobre la interpretación de los sueños desde el psicoanálisis, que es una perspectiva diferente a la que nosotros hemos escuchado en este espacio y que me parece muy interesante que lo hagamos con una psicóloga desde esta parte científica, desde la parte de la experimentación, de la experiencia científica, de lo que hay actualmente y de los avances que tienen en la parte de la psicología. Así que y la neurociencia también me imagino que por ahí va, o no sé, bueno, vamos a descubrirlo en este momento. Así que te damos la bienvenida, María Soledad. Cuéntanos cómo estás esta noche. Hola, Steffi, muy buenas noches. Bien, 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 feliz de estar en este espacio con ustedes, feliz de compartir y bueno, vamos a dar lo mejor de nosotros para que obviamente puedan ustedes conocer más a fondo del tema de la interpretación de los sueños desde el psicoanálisis. Sí, bueno, personalmente me parece un tema bastante interesante. Creo que la interpretación de los sueños a través de los años ha tenido eh, bastante este contexto de místico, ¿no? Y creo que hablarlo desde el psicoanálisis nos da un entendimiento mucho más profundo de lo que realmente podemos interpretar cuando nos vamos a dormir o qué es lo que pasa cuando nos vamos a dormir también, que es una de las preguntas que tendremos más adelante, porque primero me gustaría muchísimo conocerte mejor, María Soledad, me gustaría saber tu historia, o sea, cómo llegaste a la psicología primero en tu vida y después cómo llegó la parte de los sueños, cómo llamó tu atención este tema. Así que cuéntanos un poco sobre ti. Claro que sí, mi estimada Stephanie. Eh, bueno, a mí me llamó la atención la psicología desde que estuve en el colegio. La psicóloga del colegio, o sea, de mi colegio, ya nos contaba ciertas cosas propiamente, ¿no? De la psicología y desde ahí yo me enganché mucho. Entonces, cuando yo me gradué, tenía esa certeza de que yo quería estudiar psicología. O sea, no había para más, digamos. Tuve esa suerte, digamos, porque a veces pasa que las personas van de carrera en carrera y que también está bien, no pasa nada. A veces a personas les cuesta un poquito ubicar, no está súper bien. Yo por ahí tuve la suerte, digamos, de que tenía esa certeza, de que dije, es psicología y es, digamos. Y siento Sí, que fue algo muy bien elegido porque ya tengo, bueno, yo tengo ahorita 37 años, tengo más de, creo, ¿cuánto sería? 10, 15 años de ejercicio profesional y me encanta y lo sigo haciendo, o sea, no es que me digo, no, ya no es, entonces sí, fue muy bien, muy bien elegido. Entonces, bueno, sí, seguí mi carrera de psicología en la Universidad Salesiana y siempre me gustó mucho, siempre me apasionó la psicología. De ahí tuve una crisis existencial en la universidad porque mi papá me decía, como psicóloga te vas a morir del hambre, me decía. Entonces, era la crisis existencial entre hacer lo que a uno le gusta y tener, bueno, vivir bien, digamos, ¿no? Tener un buen ingreso económico. Entonces, sí, o sea, yo lo aposté, dije, bueno, me gusta, igual lo hago. y en ese Eh, entonces era uh menos, -huh. digamos, como que era menos escuchada de cierta forma, tomada en cuenta la psicología. Creo que actualmente se habla mucho más de la salud Claro. mental y ya se entiende actualmente la importancia de la salud mental, pero en ese entonces, que somos más o menos por ahí de la misma generación, más o menos por ahí vamos. Entonces, yo entiendo que en ese entonces no era común hablar de las emociones, tomarlas un poco más en serio, ¿no? Así que Claro. la psicología creo que ha ido avanzando bastante recién en estos últimos 5 años, más o menos, en Sí. cuanto a Uh ponerse -huh. sobre la mesa. Sí, es verdad. Y es muy bueno porque ahora las personas reconocen de la importancia de la salud mental, porque a veces nos enfocamos en todo, digamos, qué sé yo, quiero bajar de peso, voy a bajar de peso, quiero cuidarme la piel, me cuido la piel, o sea, todo, ¿no? O sea, me refiero a cualquier tipo de cuidados que también son muy necesarios, pero a veces la salud mental se le deja de lado.
o se le dejaba de lado, pero no, cada vez más es verdad que se reconoce más la importancia de la psicología y cada vez hay más personas que asisten al psicólogo y así debería ser porque eh, toda persona, o sea, todos los seres humanos tenemos problemas emocionales, o sea, nadie se salva porque todos tenemos heridas de infancia. O sea, por más estable que pueda parecer una persona, por más lúcida, toda persona tiene heridas de infancia y las heridas de infancia se van acarreando a lo largo de la vida y se van presentando en diferentes momentos, ¿no? Entonces es muy importante, necesario justamente para, en pro de la salud mental. Entonces sí, ahora ya se reconoce más y sí, o sea, sí, y es muy bueno, yo creo que eso es muy acertado. Ujú. Sí, y la parte, bueno, y aquí en la parte, tú hablaste de los traumas, de la parte, ¿no? Como de cierta forma, bueno, no sé si estoy utilizando bien los términos, pero como la parte más inconsciente, de cierta forma, desde donde actuamos sin saber por qué actuamos desde ahí. Y no sé si esto se engancha con la parte de los sueños, que es como que el tema que me causa mucha curiosidad, es decir, en qué momento se abordan los sueños de pronto en la psicología. Ujú, claro que sí. Sí, 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 más bien, súper bien, le diste en el clavo. Y cuando me preguntas, no sé si voy a usar bien la palabra inconsciente, justamente es inconsciente, porque a veces se tiene la confusión de que es subconsciente. También se dice, ¿no? Pero en realidad la palabra subconsciente no es propia del psicoanálisis. O sea, el psicoanálisis es inconsciente. Entonces, pero igual se refiere a lo mismo, digamos, ¿no? Está muy bien tal cual, o sea, la interpretación de los sueños desde el psicoanálisis a lo que apunta es a eso, a entender aquellos traumas de infancia que tiene una persona y que se siguen mostrando en la vida y que se siguen mostrando, es como decir, no sé por qué hago esto, no sé por qué decido esto, ¿no? Y ahí mismo estoy, sufro por eso, pero ahí mismo estoy, ¿no? Es Sí, entender aquellos, como decir, esos comandos patrón. inconscientes, ajá, que me hacen, claro, patrones que me hacen ser lo que soy y que me hacen hacer cosas aunque me hagan sufrir, digamos. Esa tal vez yo diría es la diferencia de otras corrientes que estudian los sueños, ¿no? Porque, por ejemplo, hay lo que se llama sueños proféticos, eso no es del psicoanálisis, ¿no? O lo que creo se llaman sueños lúcidos, me han contado, igual no es de psicoanálisis, y que está muy bien, o sea, yo respeto las otras ideas, pero el psicoanálisis netamente es entender cómo se expresan esos textos inconscientes, se están expresando a nivel de sueño. ¿Sí? En psicoanálisis, Freud habla de algo que se llama la compulsión a la repetición. Se trata de que el ser humano tiende a repetir lo mismo toda la vida, de diferentes formas, ¿no? Pero ahí sigue repitiendo, repite, repite, y eso es como si fuera La un código de humanidad en barras. general. Sí, en el caso del inconsciente habla más como del individuo. Obviamente Ah, luego hay un concepto que se llama el inconsciente colectivo, ese es de Jung, no es de Freud, sino no es propiamente el psicoanálisis freudiano, digamos, lacaniano, pero sí, obviamente, eso es otro tema del inconsciente colectivo. No, el ya. inconsciente, digamos, individual, tiene que ver mucho con esa repetición, o sea, hay ciertas heridas de infancia, a veces una herida de infancia en el que la persona es como marcada por esa herida y es como si desarrollara un sistema de defensas para defenderse de eso y sin que se dé cuenta a lo largo de toda su vida se va a seguir defendiendo de eso. Eso, por ejemplo, se ve muy claro en las relaciones de pareja. Digamos, y a mí mi pareja me molesta que me diga esto, me molesta que haga esto, y a veces es mi propia herida de infancia que se está viendo reflejada en lo que él hace o dice. Entonces uno no tiene idea de cuán fuertes son estas heridas de infancia, tienen muy buena memoria que a uno le dan hasta cierta identidad y hacen que uno siga toda la vida repitiendo. Y viene el tema de la compulsión a la repetición. Entonces uno repite, repite. Esa misma repetición se puede ver en varias áreas, digamos, en el trabajo, en las cosas que me gustan, en los hobbies, ¿no? Hay una especie, En por la eso decía, familia. como un código de barras, claro, tal cual, en la familia. Entonces, ese es propiamente, o sea, el psicoanálisis apunta a entender el inconsciente, es el vasto océano del inconsciente, digamos, el iceberg que está en Sí, las sí, es. profundidades. Ujú. Justo ahorita se me venía a la mente cuando dijiste iceberg esta imagen, ¿no? En la que dice como está como el iceberg, claro, para quienes nos están escuchando, es más o menos como esta masa de hielo, ¿no? En los polos, que, que en la parte de arriba muestra una cierta altura, pero por debajo, por lo general, los icebergs tienen el triple, 5 veces más grande su pedazo, digamos, de hielo. Entonces es como que arriba, en lo externo, nosotros podemos ver una loma
pequeñita de hielo, pero por debajo en realidad es gigante y eso suele ser muy peligroso, ¿no? Eso fue lo que le pasó, me parece, al Titanic, ¿no? Que se chocó Claro. con un iceberg que parecía algo chiquitito por fuera y después por debajo era algo gigante. Entonces, así más o menos se compara la parte del inconsciente, ¿no? O sea, es lo que nosotros vemos por afuera, es este iceberg pequeñito, la puntita, digamos, del iceberg, pero por debajo del mar, inconsciente que no, tú nos hablabas, tenemos muchas más cosas de las que no sabemos ni siquiera. Al menos como adultos, yo creo que es muy difícil recordar muchas cosas de la infancia. Son demasiados microtraumas, incluso Así es. grandes y pequeños. Hay muchas cosas que a veces ni siquiera recordamos. Y en esta parte yo creo que quisiera saber cómo se conecta la parte del inconsciente con los sueños. O sea, ¿qué pasa cuando dormimos? ¿Qué encontró Freud ahí? Bueno, yo entiendo que Freud fue un psicólogo, no sé si estoy bien. Sí, 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 neurólogo. Neurólogo, está bien. Entonces, Freud, bueno, para quienes no lo conozcan, es un neurólogo y él tiene como una línea, no sé si nos puedes explicar un poquito más cómo funciona en la parte de la psicología las distintas, digamos, como filosofías que se presentan. Si nos puedes explicar un poco esa parte. Claro que sí. A ver, o sea, Freud, él era tal cual, era neurólogo. O sea, yo diría la psicología, creo que tal cual como psicología nació después, digamos. Por eso él no podía él tener título de psicólogo, ¿no? Él inventó el psicoanálisis, ¿no? O sea, Ah, tal cual con la observación, con lo que él veía en sus pacientes, eh, o sea, fue gestor, o sea, el psicoanálisis, o sea, decir psicología y decir psicoanálisis no es lo mismo, digamos, tal cual, o sea, psicoanálisis es como si fuera una división, ¿no? Porque el objeto de estudio del psicoanálisis, digamos, la unidad mínima de análisis, por así decir, del psicoanálisis es el inconsciente, ¿no? Entonces, la psicología es mucho más amplia, digamos, por eso es tal cual como tú dices, son diferentes escuelas, porque por ahí hay escuelas que se enfocan más tal cual, qué sé yo, en las neurociencias, por ejemplo, ¿no? Justamente en los neurotransmisores, o sea, el psicoanálisis es el análisis del inconsciente, ¿sí? ah, De bien. aquel, como decir, la otra escena, le decía Freud al inconsciente, Qué porque lindo. me gustó mucho la metáfora que hiciste del iceberg del Titanic, porque es así, o sea, el inconsciente de lo que sucede es eso, o sea, uno conscientemente no haría tal cosa, o uno conscientemente, o uno no entiende por qué le pasa lo que le pasa, ¿no? Eh, y como ese choque del Titanic, ¿no? O sea, uno no se da cuenta de por qué viene de pronto tremendo choque y se van a las profundidades, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho citar un ejemplo de una serie que se llama Friends, no sé si los la habrán visto, creo que es medio antiguo en esa Sí. serie, cuando Rose, que es un tipo, ¿no? Él se iba a casar con Emily, él estaba enamorado de Rachel, estuvo muchos años enamorado de ella, ¿no? O sea, ya lo olvidó y todo, ya superó y todo, ya estaba con su nueva relación y todo. Él estaba convencido de que ya lo había superado. Ese es un buen ejemplo de lo que es el inconsciente, ¿no? Él estaba convencidísimo de que ya lo había superado, estaba bien, estaba feliz con su Nueva no. prometida, estaba feliz, iba a ir pasarse de Estados Unidos, de Inglaterra y todo, estaba feliz. Y el rato en plena boda, dice, en lugar de decir yo, Rose, te tomo Emily como mi esposa, dice yo, Rose, te tomo Rachel como mi esposa. Entonces ese rato en plena boda, y todo, ¿qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No, obviamente, ese es un buen ejemplo de cómo uno conscientemente cree que algo ya está superado, ¿no? Y no, eso ya pasó. Pero el inconsciente todo el tiempo está luchando y pugnando por hacerse oír. El inconsciente no descansa hasta hacerse oír y utiliza muchas vías. Entonces el inconsciente tiene formaciones, es como decir, cómo se hace una cierta transformación para poder expresarse en el mundo exterior, ¿sí? Entonces ahí están lo que son las formaciones del inconsciente. Uno es lo que es los síntomas, que es el síntoma psicológico, que es por lo que la gente va a terapia. Una persona va a terapia porque tiene un síntoma psicológico, algo que le hace sufrir. Otros son los sueños, ¿no? La gente no va a terapia por los sueños, el sueño ya es como decir un aliado extra dentro de la terapia, ¿no? La gente por lo que va a terapia es por un síntoma, porque tiene algo que le hace sufrir, que no puede Claro. deshacerse de eso.
Otra formación del inconsciente son las psicopatologías de la vida cotidiana. Las psicopatologías de la vida cotidiana son, por ejemplo, los lapsus, ¿no? Como el lapsus de ese de yo te tomo Rachel como mi esposa, eso es un lapsus, ¿no? Y algo quiso decir ahí. Entonces, las psicopatologías de la vida cotidiana son, por ejemplo, los lapsus, tal cual, los ciertos errores, no todo error tiene una interpretación, ¿no? Pero hay errores que son un mensaje del inconsciente. Entonces son a veces los lapsus, los errores, el trabarse, el olvidarse cosas, ¿no? Esas son formaciones del inconsciente, son como ventanas a través de las cuales el inconsciente se expresa, ¿sí? Entonces, cada formación del inconsciente llevan al mismo punto, o sea, los sueños, los síntomas, las psicopatologías de la vida cotidiana, es como si fueran caminos diferentes, pero todos llevan al centro, todos llevan a lo que se llama la represión primaria, ¿sí? Entonces son como diferentes formas de manifestarse, pero que a la final llevan a lo mismo, ¿sí? Entonces, propiamente por ejemplo, el síntoma es algo, tiene una carga, el síntoma no desaparece fácilmente. Por ejemplo, una persona puede decir, es que no puedo caminar y camina cojeando, digamos, ¿no? Y ya le han visto un montón de médicos y nadie le atina nada y todos le dicen, pero estás bien, no tienes nada. Y la persona camina cojeando, camina. Eso es un síntoma psicológico cuando se ha descartado que no hay nada biológico, ¿no? El síntoma tiene una carga pulsional muy fuerte, no desaparece fácilmente. El sueño es una formación del inconsciente que tiene la capacidad de tener la figurabilidad en imágenes, ¿sí? Se codifica en imágenes, esa es propiamente su característica, pero de todas formas sigue hablando de lo mismo, ¿sí? Las psicopatologías de la vida cotidiana tienen la capacidad de ser evanescentes, que aparecen en un instante y desaparecen, ¿no? O sea, pero todos nos llevan a lo mismo, todos nos llevan a esas verdades inconscientes que le hacen a la persona ser quien es, que le hacen defenderse de la vida de tal o cual forma en particular. Eso, mi estimada Wow. Stephanie. Ahí creo que me extendí un poquito. No, está excelente, porque lo importante es que a través de cada una de las preguntas podamos ir entendiendo la profundidad de lo que vamos a hablar a continuación, vayamos interpretando palabra por palabra ciertos personajes que de pronto la gente no puede entender para que se lo explique y de ahí sí ya podemos hablar más libremente, digamos, de algunas otras cosas. Bueno, ya en un instante nos vamos a un corte, pero antes me gustaría que nos hables un poquito o que nos des un concepto chiquito como ¿qué son los sueños, no? O sea, ¿qué significado tienen en nuestra vida? ¿Qué son? Freud decía que los sueños, todo sueño es un cumplimiento de deseo, decía. O sea, y uno dirá, no, pero yo tengo a veces sueños muy escabrosos, pesadillas, ¿cómo me van a decir que es un cumplimiento de deseo? En el fondo Sí. siempre es un deseo, ¿sí? En el fondo siempre es un deseo a nivel inconsciente, a veces son deseos insoportables para el yo, a veces son deseos muy, muy fuertes, entonces por eso viene lo que es la censura onírica, que es el olvidarse del sueño. Cuando uno se despierta, te das cuenta que uno se despierta y al rato ya se está olvidando de lo que soñó. Esa es la censura onírica que hace que uno se olvide del sueño. Entonces el sueño netamente es un cumplimiento de deseos. Son deseos que tienen mucho que ver con la primera infancia. ¿Sí? Y que tienen que ver justamente con la represión primaria, tienen que ver con aquello que a uno le dio esa identidad que le hizo ser quien es y que luego a lo largo de la vida la persona sigue yendo por la vida, inventándose cosas para ir avanzando, que si yo ahora me gusta esto, ahora me gusta lo otro, pero siempre hay como una especie de centro gravitacional que hace que esa persona siempre vuelva a lo mismo. Por eso una persona tiene una personalidad y no otra, ¿no? Y uno dice que esta persona es así y es así, genio y figura hasta la sepultura. ¿No? Entonces, tal cual, entonces el sueño en pocas palabras, el sueño es un cumplimiento de deseo, eso sería. Wow, es impresionante. Nunca me hubiera imaginado este concepto, digamos, esta definición de los sueños, pero claro, encaja mucho, especialmente yo creo que con eventos importantes que uno tiene. Yo no sé si a la mayoría de aquí le ha pasado cuando tiene algún examen o cuando se tenía un examen en la escuela o en el colegio, algo muy importante, muy relevante. No sé, como que se tiende a soñar un poco con ¿no? Con ese escenario con esa Claro. situación, porque es algo que en su momento es bastante importante, ¿no? Ya sea que lo pases o que no lo pases.
en el sueño, pero se tiende, o sea, como que creo que ese es uno de los sueños que yo al menos he hablado con compañeros, es como un poquito más común. Se tiene algún evento así súper importante en los estudios y hay algún sueño que va por ahí. Pero bueno, ahorita nos vamos un corte y estamos entrando en profundidad en el tema y lo vamos a seguir desarrollando en el siguiente bloque. Así que nos vemos en 2 minutos y regresamos para seguir hablando sobre la interpretación de los sueños desde el psicoanálisis. Listo. ¿Cómo estás? Mi nombre es Ronald Fernández. Quiero invitarte a que nos acompañes en los nuevos proyectos que Evolución Radio Comunitaria está desarrollando. Queremos que tú seas parte de todos estos proyectos y que los emprendedores sean la parte fundamental de estas actividades. Así que queremos invitarles a que participen en todas nuestras actividades y que no se pierdan los próximos programas. Los esperamos. Amigas y amigos, de nuevo con María Soledad aquí para hablar sobre el apasionante mundo de los sueños desde el psicoanálisis. Ya hemos hablado un poco sobre, bueno, hemos tenido en el bloque anterior una introducción bastante rápida, pero también profunda de lo que involucra el mundo de los sueños, pero dentro ya de la parte del psicoanálisis. Y en este momento me gustaría que hablemos un poquito ya sobre las terapias. Primero, quisiera hablar contigo sobre la parte de la escuela que tienes, la escuela de psicoanálisis que tienes, cómo llega un paciente ahí, en qué caso se hace esta interpretación. Si nos puedes hablar un poquito sobre la escuela y sobre el proceso, digamos, con un paciente. Claro que sí, Stephanie. Bueno, nosotros, la Escuela de Psicoanálisis Quito, nacimos en el 2020, justo cuando estalló la pandemia. De hecho, nacimos justamente por motivo de la pandemia, ¿no? Porque teníamos otros emprendimientos, otros proyectos que se cayeron. Entonces dijimos, tenemos que hacer algo digital. En Escuela de Psicoanálisis Quito, todos los seminarios, talleres, todo es digital. Sí, o sea, mantuvimos esa tradición de la pandemia y estamos bien acomodados así, entonces no tenemos presencialmente, hablando de talleres me refiero, ¿no? Obviamente Sí. atención a pacientes sí hay presencial, todo lo que es talleres, seminarios. Entonces, este proyecto nació, obviamente ya lo veníamos pensando, pero se cristalizó en pandemia. Yo lo venía pensando, yo tuve la oportunidad de hacer mi maestría en psicoanálisis en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, entonces desde ahí ya venía pensando el proyecto. Y de hecho, todos los profesionales que dictan sus seminarios y talleres en la Escuela de Psicoanálisis Quito han cursado su maestría en psicoanálisis en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, ¿no? Somos ahí un grupo. Entonces, nosotros nacimos propiamente con este deseo de impartir y difundir el psicoanálisis. Entonces, todos los meses tenemos seminarios referente a diferentes temáticas dentro del psicoanálisis, ¿sí? Y de ahí nacen muchas cosas. De hecho, yo diría, casi todos los pacientes que tenemos nacen de que asistieron a los seminarios, ¿sí? Asistieron a los seminarios,
se engancharon con el tema, tuvieron, digamos, feeling con algunos de los profesionales que dictaron, entonces deciden, porque todos son psicólogos, todos los profesores, entonces deciden arrancar un proceso terapéutico, ¿sí? Yo diría desde el 90% de todos los pacientes. Entonces, por ejemplo, una persona propiamente arranca su proceso terapéutico. O sea, no es que así, digamos, a rajatabla se trabaje con los sueños. En el psicoanálisis se trabaja, es más la palabra, o sea, la persona cuenta lo que desea contar, lo que desea sacar, cuenta, 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 pero también una de las herramientas es los sueños, ¿sí? Porque hay personas que son aparentes a trabajar con sueños, hay personas que no les llama la atención. De hecho, hay personas que afirman no recordar qué es lo que sueñan, ¿no? Y no es que no se acuerden en realidad, sino que opera lo que se llama la censura onírica. La censura onírica es este fenómeno que sucede que cuando uno se despierta, se olvida lo que soñó. Y se olvida porque mucho de lo que soñó es muy fuerte para el yo, ¿sí? Cuando la persona se va a dormir es como si se quitara la cultura de encima. Por eso a veces hay sueños feos, o sea, sueños que la persona se asusta. Qué sé yo, a veces sueños hasta incestuosos o cosas así, o sea, para la persona es irrepresentable para el yo. Entonces, la persona se olvida, ¿no? Hay personas que les gusta trabajar con sueños, pacientes que les gusta, pacientes que no, pero siempre está la puerta abierta para las personas que les gusta. Nosotros en el seminario, la interpretación de los sueños, tenemos justamente una formación un poco más larga que se llama el recorrido por tus sueños. Entonces, las personas que están inscritas justamente trabajan con los sueños, traen sus sueños, entonces trabajamos en el proceso justamente de la interpretación. ¿Sí? Entonces, Ya. ¿en qué consiste la interpretación de lo? Pero bueno, esto es un poquito largo, me voy a extender, o no sé si tienen alguna pregunta puntual, Sí, no sí, sé. sí, no, te entiendo perfectamente porque en realidad hay que entender que este es un espacio en el que cualquier persona puede ir y que la interpretación es una herramienta del psicoanálisis, ¿no? O sea, no necesariamente, digamos, tienen que estar de acuerdo con esto. De hecho, me parece genial que ustedes tengan cursos que den cada mes, porque ahí de pronto en grupo pueden llegar, porque estos cursos me imagino que son en grupo, ¿verdad? Claro, sí, 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 tenemos seminarios hasta de 100 personas, o sea, tenemos bastante acogida. Tener los seminarios te permite conocer a las personas, conocer qué de lo que se está hablando en ese mes te llama la atención o resuena contigo y a partir de ahí pueden tener el tratamiento, como tú decías, la gente enseguida decide cómo tener su propia terapia, es decir, acomodada a sus necesidades propias, porque cada ser humano es tan distinto. Y entonces el proceso sería, bueno, el que se sugiere, porque también se puede ir directamente contigo a una terapia individual si es que ya tienes un trabajo anteriormente realizado o si es que no lo tienes también, puedes ir directamente con una persona, contigo especialmente, y tener una terapia individual. Entonces, si es que tienen curiosidad, bueno, tienen el seminario y si después del seminario pues aún se quedan enganchados, pueden seguir contigo en terapias individuales. Entonces, se entiende un poco mejor el proceso a través de esta explicación y la parte de Del las proceso de la terapias, interpretación, el ¿sí? proceso De la interpretación, más o menos, verdad, así a grosso modo. Yo siempre le recomiendo a la persona que tiene que anotar el sueño, ¿no? O más fácil, grabar un audio, porque es como decir, capturar rápido el sueño antes de que se lo olvide, antes de que venga la censura onírica. En todo el rato que la persona ya tiene el sueño, uno tiene que obviamente escribirlo y dividirlo en partes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, qué sé yo, estaba caminando por un camino azul y vi una puerta amarilla que brillaba y entonces, por ejemplo, todo eso tiene que ser dividido por partes, ¿no? Entonces, primero estoy caminando, segundo un camino azul, tercero una puerta amarilla, ¿no? Entonces, luego viene la regla básica en el psicoanálisis, que es la regla de la asociación libre. La persona tiene que decir lo que le venga a la mente referente a ese elemento e intentar no pensarlo mucho, ¿sí? Porque cuando uno piensa mucho ya viene la parte consciente a maquillar un poco. Entonces, en el psicoanálisis hay mucho esto de que uno di lo que se te venga a la mente rápido, no lo pienses tanto, ¿sí? Ahí es más fidedigno. Entonces, digamos, la persona tiene que hacer asociación libre con cada uno de los elementos. Entonces, con la puerta amarilla, ¿qué te viene a la mente?
Entonces, ahí es muy lindo, es muy interesante, porque luego de que hacemos la asociación, uno lee, vamos leyendo, y se nota que está hablando de otra cosa, ¿no? Porque el sueño es eso, o sea, el sueño es codificar en imágenes y mostrar como si fuera algo surrealista, un cuadro, pero en realidad está hablando de otra cosa, ¿no? Entonces, la verdad que la persona hace asociación y leemos, es interesante esa sensación, porque, mira, en realidad es de otra cosa de lo que estás hablando, pero está con el efecto de condensación y desplazamiento que es propio de las reglas del inconsciente, está todo maquillado, todo desfigurado y todo. Entonces, hay tres elementos a los que siempre hay que ponerle particular atención en el sueño, ¿sí? El primero es el punto de angustia del sueño. Todo sueño siempre tiene un punto de angustia, sea en menor grado o en menor grado, porque hay sueños que son muy relajados y uno diría, no, pero ahí no hay punto de angustia, ¿no? Siempre hay un punto de angustia. Siempre hay un punto, Freud le llamaba el ombligo del sueño. Es como si fuera un ojo del huracán alrededor del cual va girando todo el sueño. Hay que ponerle atención al punto de angustia, obviamente hacer asociación con el punto de angustia. Otro elemento fundamental en el sueño es el momento del despertar, sobre todo cuando el despertar es con su propio ritmo circadiano, o sea, no que haya sido despertado por alarmas ni nada de eso. Si la persona despierta con su propio ritmo circadiano, ese momento en que el sueño acabó es bien importante. Generalmente ahí suele estar el cumplimiento del deseo. No, el rato que la persona, y de hecho, te habrá pasado, Steffi, que cuando uno despierta y estás en ese momento de que te despertaste por ti misma, te das cuenta que es como si el sueño hubiese llegado a su fin, ¿sí? Otra cosa es que te Sí. despierten, otra cosa es que sonó la alarma, como que te cortaron el sueño, pero si te despertaste por ti misma, el sueño llegó a su fin y por eso viene el despertar. Ese punto hay que ponerle particular atención. Y el tercero, cuando la intención consciente dentro del sueño no se cumple, ¿sí? Por ejemplo, ¿te ha pasado que en un sueño tú dices, yo quería salir corriendo y no podía y las piernas no me respondían y daba con todas mis fuerzas y no podía? Eso, por ejemplo, es una intención consciente que no se cumple, ¿sí? A eso también hay que ponerle particular atención. En eso siempre se ve el baile que es propio del inconsciente, de esa lucha entre el consciente y el inconsciente, porque el inconsciente pugna por salir y el consciente pugna porque no salga, ¿sí? Entonces ahí viene algo que se llama la formación de compromiso. Es como si el consciente y el inconsciente conversaran y el inconsciente dice, es que yo esto yo lo voy a sacar, como sea, yo lo saco. Y como si la parte consciente diría, bueno, a ver, te voy a dejar que salga, pero tiene que salir disfrazado, porque es muy fuerte para mí. Entonces ahí viene justo, y por eso es el trabajo de interpretación. La interpretación es intentar decodificar eso que ya sale codificado. Eso, mi estimada Steffi. Wow, es impresionante los puntos que tú nos das a notar. Bueno, la parte del centro sí creo que personalmente se me haría un poco más difícil recordar, porque por lo general el final personalmente es lo que yo más recuerdo apenas me despierto, pero después de un ratito, yo que sé, un minuto, yo máximo puedo sostener el recuerdo del sueño un minuto y de ahí sí no. Y algo Así que es. me ha pasado, bueno, que he escuchado con compañeros o personas a mi alrededor, es que algunas personas están convencidas de que no sueñan. O sea, yo digo, bueno, tal vez no te acuerdas, pero están convencidas de que no sueñan. Puede darse casos en los que no se sueñe No, nada. no, justamente cuando la persona está convencida de que no sueña es porque la censura onírica está muy elevada. Entonces, en ese caso, sí sería lo ideal que esa persona vaya a terapia. O sea, no te estoy tampoco poniendo un cuadro grave, ¿no? No te digo, esa persona está a punto de un ataque de pánico. No, no. Pero sí sería bueno si una persona está convencida de que no sueña, quiere decir que está con demasiado ruido en la cabeza. ¿Cómo decirlo? O sea, no se da un tiempo para intentar escucharse internamente. ¿Sí? Entonces, obviamente, eso sí eso no es bueno, porque justamente viene a veces los burnout o qué sé yo, o demasiado estrés de la vida. Entonces, toda Claro. persona sueña. Si una persona entra propiamente en sueño REM, sueña. Si la persona ya está como movimiento ocular, está soñando. Pero pasa eso, pasa que la censura onírica está muy elevada, entonces la persona cree que no sueña. Pero aquí viene algo interesante, porque una persona te puede decir no sueña. A mí me ha pasado, puede ser también por la voz de autoridad que tiene el terapeuta, yo me imagino, que por ejemplo me dicen, es que yo no sueño, y yo le explico, ¿no? Le digo, sí sueñas, lo que pasa es que no te acuerdas. Y yo le digo, verás que el sueño de hoy sí te vas a acordar. Yo imagino que debe ser el efecto también de la voz del terapeuta, que la persona automáticamente se acuerda del sueño, o sea, ese sueño, digamos, de esa noche ya se empieza a acordar.
y a la siguiente sesión viene y dice, no, ya me estoy, ya estoy soñando, ¿no? O sea, no es que empezó a soñar, sino que ya empezó a poner un poco más de atención y ya se acuerda de los sueños. Pero sí, no es cierto que una persona no sueñe, eso es imposible. Ah, ya, interesante. Sí, yo la verdad es que yo tenía mis dudas, pero no, pues no tengo el conocimiento, ¿no? Como para decir, ¿será? O sea, cuando ignoras, eres ignorante, ignoras alguna parte de la ciencia, de lo que hay, pues entonces, pues sí, existe la duda, ¿no? Entonces yo decía, se me hace extraño que alguien no sueñe, pero bueno, ahorita sirvió la ocasión para por lo menos preguntarlo. Y también tengo otra duda sobre los sueños como pesados. Hay veces en las que personalmente he soñado, mi mamá también, ella es muy buena para tener sueños así bastante eh, importantes en su vida. Y ha pasado estas veces que se tiene unos sueños y se levanta como cansado, o sea, como si lo que hubiera hecho en el sueño lo hubiera hecho. O sea, si es que corrí en el sueño y me cansé y me despierto como un poco cansada o agotada. No sé si existe algún tipo de explicación en ese aspecto. No, o sea, yo creería más bien tiene que ver con la parte simbólica, ¿no? O sea, no tal vez un cansancio real, sino que el significante cansancio en ese sueño para la persona a lo mejor es muy importante y ameritaría hacer asociación libre, intentar interpretar, entonces por eso puede ser que más bien como que se traspasa. Con la persona se despierta y sigue cansada, pero yo creo que es más el propio significante de cansancio tal vez, ¿no? Porque los seres Ya. humanos somos, el cuerpo humano es poesía, por eso los síntomas biológicos, psicológicos son interpretables, por eso la persona puede, qué sé yo, tener dolor de espalda y a lo mejor de lo que se refiere está cargando mucho peso en la vida, ¿no? O una persona con dolor de cabeza que nada le cura y que nada, no le pasa por nada, y a lo mejor una persona que, no sé, o sea, está tanto tiempo pensando en algo que no le, o sea, los síntomas psicológicos, biológicos, que son psicológicos, son interpretables, ¿no? Entonces, pasa eso, o sea, los significantes se traspasan. Por eso viene a veces el efecto de sugestión, ¿no? El que le ves a alguien, qué sé yo, y si tienes un efecto de sugestión sobre esa persona y tú le dices, oye, te ves cansado, ¿no? Entonces la persona, ay, sí, es que no sé, que no dormí bien, aun cuando no haya sido así, pero ya le sugestionaste, ¿no? Claro. Entonces, ese traspaso propiamente, digamos. Wow, sí, 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 es verdad. Sobre todo con figuras, digamos, como que tienen un poco más de autoridad en nuestra vida, creo que podría tener un poco mayores impacto, como tú decías, un profesional de la salud. Así, si es que me dice, por ejemplo, un doctor de alguna parte física o en la familia, por ejemplo, tu papá y tu mamá, como que siguen teniendo siempre esa, sí, esa autoridad, como que esa palabra Esa firme. influencia. Ujú. Exacto, sí, como esa influencia directa en lo que nosotros podemos llegar a pensar y o a sentir. Incluso. Claro, Entonces, sí, 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 es verdad. bastante interesante la parte que nos cuentas de los sueños, de cómo funcionan. Y bueno, a mí me gustaría ahorita conocer un poco más sobre la parte ya de los contactos contigo. Nos habías dicho que la escuela mayoritariamente es en línea, así que me imagino que se puede conectar cualquier persona desde cualquier parte del mundo, pero me gustaría saber cómo se pueden contactar contigo, es decir, tus redes sociales, número de teléfono o mail, si nos puedes apoyar con esta información. Claro que sí, Stephanie. A ver, nosotros estamos en Facebook, nos encuentran como en Facebook y en Instagram como Escuela de Psicoanálisis Quito. Sí, tal cual, Escuela de Psicoanálisis Quito. En el celular propiamente de Escuela de Psicoanálisis es del 099-663-1465. ¿Sí? Em, y el mail es escuela de psicoanálisis.info@gmail.com. Ujú. Muy bien, excelente. Entonces, bueno, como ustedes saben, este programa se retransmite igual por nuestro canal de YouTube.
y lo pueden revisar en el momento que ustedes deseen, pausarlo, tomar nota para comunicarse contigo, con la Escuela de Psicoanálisis y poder enterarse de los talleres que vienen. Me imagino que el próximo mes están preparando igual un nuevo tema para todas las personas que se quieran unir. Sí, 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 para el mes que viene vamos a dar un seminario que es sobre abuso sexual infantil, detección y atención, propiamente. Todo desde el lado del psicoanálisis. O sea, son diferentes temas, pero desde el lado del psicoanálisis, ¿no? Es nuestro abordaje. Y también lo que les había contado al principio, nosotros tenemos actualmente el seminario, la interpretación de los sueños, que está a la venta, sí, pero ya está grabado. O sea, un seminario que ya pasó, entonces ahorita es grabado propiamente. Y claro que sí, de hecho, justo les habíamos dicho al principio, habría un regalo, ¿sí? Para tal vez ustedes lo sortearán, digamos, ¿no? Entonces, sí, con mucho gusto. Este seminario propiamente incluye lo que son los 2 libros de la interpretación de los sueños de Freud en formato digital, ¿no? Obviamente el video del seminario, el certificado, el soporte en WhatsApp para realizar preguntas. Y sí, de hecho, este seminario tiene una duración de 4 horas reloj, que es equivalente a 6 horas académicas. Entonces, en el certificado reposa 6 horas académicas. Y sí, y básicamente en Escuela de Psicoanálisis Quito todo el tiempo hacemos seminarios, talleres de diferentes temáticas. Entonces, si es que nos siguen, ahora, o sea, nosotros tenemos más fuerza en Facebook, pero creo que es también por nuestra generación, porque yo sé que ahora Instagram es más fuerte, ¿no? Pero quiera o no, nosotros somos como de la época de Facebook, entonces en realidad en Facebook es lo que le movemos muchísimo más. Entonces, ahí en Facebook, ustedes nos siguen en Facebook, ahí salen todos nuestros eventos, estamos todo el tiempo publicando y ahí sale toda la información propiamente. Excelente, sí, bueno, para las personas que deseen entrar entonces en este gran sorteo, muchísimas gracias por apoyarnos en realidad por regalarnos este seminario que yo sé que ustedes ya lo impartieron. Sin embargo, sí, es importante para las personas que quieran tener un acercamiento mucho más profundo. Hoy día hemos hablado en realidad muy superficialmente sobre este tema, pero si es que quieren tener muchísima más información alrededor, pueden acceder a este curso. Y para la cuestión del sorteo, pues nada más escríbanos en el comentario, comenten con la palabra sueños, si es que quieren ingresar en el sorteo, en cualquiera de nuestras redes sociales, ¿está bien? Y ahí los pondremos y les mantendremos al tanto durante esta semana. No se lo pierdan, es solo esta semana, ya la siguiente ya tendremos el sorteo y pues nos comunicaremos contigo, María Soledad, para para ver quién es el ganador o ganador. Y para el resto de personas, por favor, comuníquense con la Escuela de Psicoanálisis, búsquenla en las redes sociales, en todos los contactos que nos acabas de entregar, y así pues van a poder tener ustedes un espacio en el que sobre todo se sientan seguros, un espacio en el que sientan que pueden crecer, en el que pueden sacar esa parte del inconsciente y crecer como seres humanos, evolucionar. Así que nada, pues despedimos nuestro programa, no sin antes agradecerte muchísimo, María Soledad, por tu presencia en este espacio, por agradecerte por todas las explicaciones que nos has dado alrededor del mundo de los sueños. Y bueno, quisiera que nos ayudes con un mensaje final para nuestra audiencia en esta noche. Claro que sí, Stephanie. Bueno, o sea, yo creo que uno tiene que darle lugar a sus sueños, escucharlos. Los sueños son interpretables, o sea, el sueño siempre trae consigo mensajes importantes del inconsciente, cosas que no nos hemos escuchado. Entonces hay que escucharse. Las personas a veces vivimos mucho en la inmediatez de la vida y no nos damos un momento para escuchar adentro. ¿Sí? Y en la medida en que uno haga consciente lo inconsciente, se aligera la carga, tienes una mayor estabilidad, tienes una mejor calidad de vida, porque a veces no hacer consciente lo inconsciente hace que uno no entienda por qué le pasa lo que le pasa, ¿no? Entonces ese sería como un mensaje y agradeciéndoles a ustedes también por este espacio, un abrazo gigante, gracias por esta entrevista y bueno, más bien eso, enviándoles un abrazo gigante. Sí, nos veremos igual en próximas ocasiones. Esperamos la invitación está abierta a tenerte aquí igual para hablar sobre otros temas que son muy interesantes dentro de la psicología.
Y bueno, les queremos agradecer a todas las personas que se conectaron, a todas las radios que nos retransmiten. Recuerden, nosotros somos Evolución Radio, nos pueden encontrar en todas las redes sociales con ese nombre. Y bueno, nos vemos cada lunes, como siempre, en este espacio de terapias alternativas a las 8 de la noche. Así que tengan una excelente noche, les mandamos un abrazo, muchas gracias María Soledad y nos vemos con todos. Chao. Gracias. Chao, una excelente noche.